La voz del experto en RCN Radio. La voz del experto es la del exministro Mauricio Cárdenas. Doctor Cárdenas, gracias por estar en Voces RCN. Muchas gracias, Juan Carlos. Como siempre, un gusto. Doctor Cárdenas, usted ha sido ministro de varias carteras, entre ellas la de Hacienda, y además es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York. Hoy resulta que tenemos el dólar a la hora del cierre. Sí, doctor Cárdenas, es que se ha conocido que el dólar estuvo rozando los 4.800 pesos en el día de hoy, poniendo los pelos de punta de los mercados en Colombia. ¿A qué obedece ese comportamiento, además también de los factores internacionales, doctor Cárdenas? Bueno, el tema ya es preocupante, porque la devaluación ha sido fuerte, muy rápida, y pues todo indica que no se ha atajado. De la mano del aumento del dólar, que como ustedes dijeron, pues estuvo hoy bordeando los 4.800 pesos, no llegó a 4.800, pero sí llegó a 4.777 pesos, ya hubo transacciones a ese nivel. También hay otro fenómeno del que se habla menos, pero que es igualmente preocupante, y es que las tasas de los papeles de deuda pública colombiana, o sea, las tasas de interés que tiene que pagar la nación por endeudarse, han venido subiendo muy rápidamente. Ya están, por ejemplo, los papeles a 10 años del gobierno están a tasas de más del 14%. Eso hace muchísimos años que no se veía. Entonces hay dos fenómenos que están ocurriendo, digamos, en simultánea, y los dos son muy relacionados: devaluación del peso colombiano y altos costos del endeudamiento para la nación. Los dos fenómenos reflejan un mismo problema, tienen un mismo origen, y es pérdida de confianza. Hay desconfianza, hay incertidumbre. Hay en este momento una reacción de parte de los mercados donde no se siente que los inversionistas tengan un apetito por los papeles colombianos, por los papeles en pesos, por la moneda colombiana. Entonces podríamos ir más a profundidad de qué explica eso, qué hace que haya poco apetito. ¿Es un fenómeno global? ¿Está pasando lo mismo con otros países? ¿O es un fenómeno particular a Colombia? Y si es un fenómeno particular a Colombia, pues ¿qué lo genera y qué lo puede resolver? Yo creo que esas son las preguntas que tenemos que formularnos. Empiezo con la respuesta a la primera. Hay un fenómeno global, general, de fortalecimiento del dólar, y que los inversionistas no tienen tanto apetito por activos de países como Colombia. Eso es cierto, eso está pasando globalmente, pero en el caso de Colombia hay algo más, porque la devaluación del peso es mucho mayor que la de otras monedas, y porque el aumento de la tasa de interés de los papeles colombianos es mayor que el de otros países. De manera que hay un fenómeno que es específico a Colombia, y hay algo, digamos, que tenemos que entender bien, que tenemos que explicarnos bien. Yo creo que el propio gobierno sabe que esto está pasando, hace anuncios, trata de buscar dar mensajes para tranquilizar un poco a los mercados, pero si lo juzgamos a hoy, a esta hora, dado lo que pasó hoy en los mercados, pues no se está logrando ese efecto, no se ha generado esa calma, esa tranquilidad. ¿Qué es ese algo más que hay en Colombia que preocupa tanto a los inversionistas? Yo creo que hay mucha incertidumbre, Juan Carlos, con respecto a para dónde van las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay señales encontradas, hay mensajes contradictorios, no hay un gobierno que hable con una única voz, hay voces discrepantes. Por momentos parecería que el gobierno dice una cosa, pero rápidamente se contradice, se tiene que rectificar. Y pues al final el único que puede dar claridad sobre cuál es la línea que tiene un gobierno, para dónde va un gobierno, es el propio presidente de la República. Y yo creo que el presidente no ha ayudado mucho en ese sentido, porque pues si hacemos un recorrido de lo que ha sido la última semana, por un lado se dice no habrá más actividad de exploración en materia de hidrocarburos.
Lo dice la ministra, la viceministra de Minas y Energía, lo rectifica el ministro de Hacienda, la cosa queda ahí. Dice el presidente Petro en un momento dado, la crisis la está generando el propio Banco de la República al subir las tasas de interés. Es la banda de transmisión, la correa de transmisión de la crisis global hacia la economía colombiana. Critica al Banco de la República. En otro momento dice, no hay que subir la tasa de interés, sino más bien pensar en controles de capitales. Eso le cae muy mal a los inversionistas que antes de hacer preguntas toman decisiones de vender sus activos en pesos, para que no los vaya a agarrar un corralito, un control de cambios que no los deja sacar la plata, un control de capitales que no deja mover fácilmente esos recursos. Entonces, los inversionistas reaccionan rápidamente, después es que hacen preguntas. Y tal vez algo que generó mucho ruido es el discurso del presidente en el departamento del Cauca, diciendo que el enemigo al gobierno era un enemigo interno. Después salió a aclarar que eso era más una reflexión conceptual, abstracta, no particular, no personalizada, pero que había obstáculos dentro de los gobiernos para hacer cosas y que esos eran los obstáculos que él iba a remover. Entonces eso la gente lo lee mal, lo lee como que hay divisiones al interior del gobierno, y yo creo que todo eso genera confusión. Hoy ha habido muchísimo ruido, Juan Carlos, en las bolsas y en los mercados internacionales de personas que se están preguntando esto y que pues obviamente toman decisiones, y las decisiones son vender, liquidar posiciones en pesos y volverlas, digamos, dólares o pasarlas a otras monedas. Y eso es lo que sube la tasa de cambio y eso es lo que hace subir la tasa de interés sobre los bonos que paga la República de Colombia. ¿Usted cree que vamos a este paso para un control de cambios, que el gobierno pueda llegar a fijar por él mismo el precio del dólar, que se prohíba que la gente saque la plata, que vivamos algo parecido a lo de Argentina, un corralito en algún momento? Yo no creo, porque creo que sería algo tan contraproducente para el propio gobierno, porque es que hay que recordar, Juan Carlos, que en este país hoy hay muchísima inversión extranjera, inversión que no se puede mover fácilmente porque son pues las empresas del sector minero, del sector petrolero, del sector del comercio, bancos, eso no se puede liquidar, pero hay muchísima inversión extranjera en bonos, en papeles emitidos por colombianos o por la República de Colombia que han comprado los extranjeros, y esas inversiones sí son muy líquidas, en cualquier momento se pueden vender. Entonces la sola amenaza de un control de capitales hace que la gente decida salir a vender, a liquidar esas posiciones. Entonces sería pues dispararse en el pie hablar de control de capitales, porque generaría una estampida tan fuerte que eso sí haría subir el dólar pues todavía mucho más de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces sería un gran error. El viernes hubo una caída en los mercados, en los TES, en los títulos de deuda pública. ¿Qué es eso y por qué es tan grave? Bueno, es muy grave porque es el costo. Hablemos un poco de la forma como se financia un gobierno. Un gobierno, como ha sido el caso de Colombia en los últimos años, generalmente tiene un déficit, es decir, un desfase entre sus ingresos y sus egresos, gasta más de lo que recibe en ingresos y por lo tanto tiene que salir a endeudarse. Y esa deuda en parte se hace emitiendo unos bonos, y esos bonos hay que pagarle un interés a quien los quiera comprar, a los tenedores, a los inversionistas que pongan su plata en esos bonos. Entonces, la tasa de interés que hay que pagar sobre esos bonos es un buen termómetro del nivel de confianza, de seguridad que da un país, de qué tan fácil es que pague sus obligaciones. Si esa tasa de interés se sube mucho, es que los inversionistas tienen dudas y necesitan que les paguen una tasa de interés muy alta para poder tomar la decisión de comprar esos papeles. La semana pasada vimos que aún en países avanzados, desarrollados como el Reino Unido, malos anuncios de un gobierno, anuncios que los mercados no leen bien, que consideran que no son responsables, por ejemplo en el caso del Reino Unido, de que se iban a bajar los impuestos a los ricos, pero no se iba a compensar el hueco que eso iba a generar desde el punto de vista de recaudo, un mal anuncio, un anuncio populista desde el punto de vista fiscal,
de la primer ministro Liz Truss, pues genera una estampida de los inversionistas que deciden no queremos tener los bonos del Reino Unido y para tenerlos van a tener que pagarnos una tasa de interés más alta. Si eso pasa en el Reino Unido, imagínese usted en Colombia, si hay desencuentros, si hay mensajes, digamos, contradictorios sobre el futuro, el manejo de la economía colombiana, pues los inversionistas hacen exactamente lo mismo. Dicen, mire, yo para tener un bono de la República de Colombia, necesito que ahora en vez de que me paguen una tasa de interés del 10 o del 11%, me tienen que pagar el 14%. Nosotros pasamos de tasas de interés del 8 o 9% hace muy poco, por un bono a 10 años, a estar hoy en tasas del 14%. Por eso fue que salió el gobierno ayer, día de fiesta y, digamos, feriado aquí en Colombia, a decir, no necesito más emisiones de TES este año, como diciendo, no voy a salir a colocar deuda, así que los inversionistas pueden estar tranquilos. Pero ni siquiera con eso se calmaron los mercados. Hoy, digamos, se redujo un poco marginalmente la tasa de interés, pero no mucho. Entonces, los mercados están diciendo, bonos de Colombia me tienen que pagar una tasa de interés más alta. Y usted me pregunta, ¿y eso por qué es grave? ¿Por qué es un problema? Porque si la República de Colombia tiene que pagar 14% por un bono a 10 años, un interés del 14% anual, pues imagínese cuánto tendremos que pagar usted o yo, cualquier persona que nos está oyendo, por endeudarnos a 10 años. Pues mínimo el 14% que le cuesta a la nación, y seguramente mucho más. Entonces, típico caso, los créditos de vivienda, pues se encarecen inmediatamente, y se vuelve más difícil comprar vivienda porque la cuota mensual se sube. Entonces esto rápidamente se extiende a toda la economía, tiene muchas ramificaciones. Una forma muy sencilla de verlo es, se encarece el crédito de vivienda, un crédito a 15 años que hace unos meses costaba, digamos, 10-11%, hoy puede estar costando 14%. Usted vaya a comprar un apartamento y le van a decir, sí, hay financiamiento, pero es mucho más caro el que había hace un tiempo. Claro. Mire, sobre el dólar, Alejandro Villegas le tiene otra pregunta, Alejandro. Es que, doctor Cárdenas, todos estamos preocupados con el precio de los alimentos. ¿Con este dólar, en estas cifras, puede ser más caro comprar la comida? Totalmente, porque Colombia importa mucho. Colombia importa los cereales, Colombia importa mucho trigo, cebada, maíz. Colombia importa proteínas, Colombia importa las lentejas, el frijol, en buena parte es importado. Colombia importa, pues no solo los alimentos como tales, sino prácticamente todos los fertilizantes. Entonces, el efecto de la devaluación sobre la inflación es muy fuerte y es muy rápido. Entonces, la devaluación se vuelve un problema adicional porque se vuelve causa de más inflación. Y eso hace que el Banco de la República entonces diga, se me está alejando la inflación cada vez más de donde la quiero tener, y el Banco de la República solo tiene un instrumento, un único instrumento para tratar de controlar la inflación. Ese instrumento se llama tasa de interés. Entonces, ¿qué hace el Banco de la República? Sube la tasa de interés. Y eso hace que se enfríe la economía. Entonces pasamos a tener una situación, digamos, de más inflación, pero al mismo tiempo, pues, menor crecimiento económico. Claro. Doctor Cárdenas, la ministra de Trabajo planteó la semana anterior una especie de control de precios a los alimentos. ¿Qué tan viable es una idea en ese sentido? Es muy difícil hacer un control de precios que funcione. Digamos que en el pasado, cuando se ha tratado, pues ha fracasado. ¿Por qué? Porque, pues, si son alimentos importados, pongamos ese ejemplo, entonces uno puede decir aquí, bueno, el precio máximo al consumidor va a ser tanto, por debajo del precio internacional, pero alguien tiene que pagar la diferencia, si no, no vamos a ser capaces de comprar ese producto en el mercado internacional. A quienes lo venden en el mercado internacional hay que pagar el precio, digamos, de mercado. Entonces, alguien tiene que pagar esa cuenta. Generalmente, ¿quién paga esa cuenta? Pues el gobierno. Y el gobierno ya tiene una situación fiscal bastante compleja, que hace muy difícil sumarle más gastos, como por ejemplo subsidios a los alimentos. Ya está suficientemente emproblemado con un control de precios que es de unas dimensiones descomunales, que es el control de precios a los combustibles. Porque recordemos que nosotros estamos pagando 9.000 pesos, 9.000 y pico de pesos por cada galón de gasolina o de ACPM, y esto hoy en el mercado internacional, con la tasa de cambio que tenemos hoy en día, puede estar costando 18.000 pesos. O sea,
El verdadero costo de un galón de gasolina son 18.000 pesos, lo que pagamos los colombianos son 9.000 pesos. ¿Quién pone la diferencia? El gobierno. Y eso le cuesta al gobierno pues unos recursos muy grandes. Entonces, más controles de precios son más subsidios que tiene que dar el gobierno. Doctor Cárdenas, usted fue ministro de Minas. ¿Le parece lógica la política del gobierno de que no haya más contratos de exploración de petróleo, por ejemplo? Porque eso no lo hace ni Irán, ni Rusia, ni Brasil, ni México, ni Estados Unidos, ni Noruega. ¿A usted le parece eso lógico por razones éticas, como ha dicho la ministra? Sí, ni Juan Carlos, ni los países más avanzados en la lucha contra el cambio climático, los que están al frente, los abanderados de la transición energética, ni siquiera ellos están diciendo que van a frenar la producción de hidrocarburos. Ellos saben que llegará un momento en el que la demanda global por hidrocarburos va a caer, pero ese momento pues todavía no ha llegado, primero que todo, y en segundo lugar, se va a demorar un tiempo porque primero tenemos que electrificar los vehículos, primero tenemos que dejar de generar energía eléctrica con combustibles fósiles, estoy hablando en el mundo, primero tenemos que ver cómo producimos cemento y acero de una manera que no sea quemando en los hornos carbón o combustibles fósiles. O sea, primero hay que hacer la transición y en la medida en que vayamos encontrando las nuevas tecnologías o que vayamos reemplazando los combustibles fósiles por energía eléctrica, pues la demanda mundial de petróleo, de gas, de carbón va a ir cayendo. Y en ese momento, cuando haya menos demanda, pues se va a producir menos petróleo y se va a producir menos gas y se va a producir menos carbón. Pero ese es, digamos, el que va a dar la pauta ahí es la demanda, la que vaya bajando la demanda y después va cayendo la producción. Al lanzarse uno ahora a decir, bueno, yo soy muy responsable en la parte ambiental y vamos a dejar de producir petróleo nosotros acá en Colombia porque queremos ser, digamos, los líderes en esa materia, es un suicidio. ¿Por qué? Porque ese petróleo que dejemos de producir nosotros, mientras haya demanda en el mundo, lo va a producir alguien más. Entonces, lo primero es que no vamos a ayudar a resolver ningún problema. Porque si el calentamiento global lo generan la quema de esos combustibles fósiles, pues esos combustibles se van a seguir produciendo. Entonces, no es una buena idea. Lo que nosotros tenemos que hacer es decir, vamos a acelerar la transición energética, vamos a electrificar los buses del parque automotor en Colombia, vamos a acelerar la generación de energía eléctrica con energías renovables no convencionales, como la solar, la eólica. Vamos a hacer todo eso. Al mismo tiempo, tenemos que resolver otro problema que tiene Colombia, y es una pobreza muy alta. Tenemos que resolver el problema de pobreza y de desigualdad en Colombia. Y tenemos que ir transformando nuestra estructura productiva para depender cada día menos de estos combustibles fósiles. Todas esas transiciones, la transición energética, la transición social para acabar con la pobreza, la transición productiva para reducir la dependencia de los hidrocarburos, cuestan plata, hay que invertir, ¿no? No es una cosa gratis. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos los recursos del petróleo mientras los podamos tener, para financiar precisamente esas otras transiciones. Entonces, por eso creo que es una mala idea hablar de que no va a haber exploración de hidrocarburos en Colombia, porque nosotros somos un país, particularmente somos un país que necesita esos recursos. Doctor Cárdenas, del proyecto de reforma tributaria que ha presentado el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, ¿cuáles son las dos cosas que le gustan y cuáles dos le molestan mucho? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que se necesita una reforma tributaria porque el país salió muy endeudado de la pandemia. El estallido social del año pasado también salió muy costoso y esas cuentas hay que pagarlas. Entonces, lo primero es que si no se hace un esfuerzo por el lado de los ingresos, va a ser muy difícil reducir el déficit fiscal. Y volvemos al punto de partida de esta conversación. Con un déficit fiscal muy alto, los mercados siempre le van a cobrar muy altas las tasas de interés a Colombia y eso nos va a acabar pues costando a todos los colombianos. Entonces hay que bajar el déficit fiscal. Entonces yo primero destaco que se necesita. Ahora uno puede criticar los aspectos y el contenido específico de la reforma tributaria. Yo estoy de acuerdo con que las personas naturales de altos ingresos hagan un mayor esfuerzo. Creo que está bien encaminado esto de reducir las rentas exentas de las personas naturales.
ponerles, digamos, un tope, y ese tope va a estar por el lado de 50 millones de pesos al año. Eso estaba hasta ahora en 190 millones de pesos. Eso está bien. También creo que en Colombia, pues ya llevábamos 20 años haciendo el esfuerzo con el impuesto de patrimonio a personas naturales. Creo que pues se había suspendido solo por un año. Este ha sido el único año, el 2022, sin impuesto de patrimonio a personas naturales, y creo que está bien volverlo a establecer. Tal vez me parece que es muy alta la tarifa del 1,5% para patrimonios de más de 10.000 millones de pesos. Yo me quedaría con una tarifa del 1%. Creo que es lo que ha habido, es lo que se ha dado en Colombia durante los últimos 20 años, y creo que es lo que hay que seguir haciendo. Entonces, en ese sentido, pues, esos son los puntos en los que estoy de acuerdo. Creo que el gobierno está equivocado conceptualmente en lo relacionado a la no deducibilidad de las regalías. Este es un tema un poquito técnico, complejo. Hagámosle pedagogía para que la audiencia pues lo pueda entender bien. Las regalías son parte de la producción de petróleo, de carbón o de minerales que se le tiene que entregar al gobierno para pues hacer inversión en la región. Y son un gasto, son un costo, pues, porque es parte de lo que se produce que hay que entregarlo. La propuesta de esta reforma tributaria es que no se consideren como un costo o como un gasto. Es decir, que no se pueda, a la hora de pagar el impuesto de renta, deducir. Eso hace que el impuesto de renta que paguen las empresas en este sector pues se suba muchísimo. Y ese tema es un tema que aún si llegara a pasar en la Corte, en el Congreso, creo que la Corte Constitucional lo revisaría, porque es muy difícil justificar que algo que no es un ingreso para las empresas se trate como tal y que las empresas paguen impuestos sobre eso. Entonces creo que ahí hay un tema sobre el cual el gobierno vale la pena que antes de terminar el trámite de la reforma tributaria revise bien. Y le iba a hacer un... Sí, adelante. Sí, no, siga usted, siga, tranquilo. Le iba a preguntar, doctor Cárdenas, por otro asunto. Se firmó un acuerdo entre el presidente de Fedegan, José Félix Zafori, y el presidente Petro para que el Estado compre 3 millones de hectáreas a los ganaderos. Se dijo que se puedan pagar con títulos, con deuda pública. Pero luego el gobierno dijo que no. ¿Eso se podría hacer? ¿No se podría hacer? ¿Usted qué sugerencia haría para que eso llegue a buen puerto? Bueno, yo creo que a mí me gusta la idea. A mí me parece bien que se haya dado ese acuerdo. Me parece que es mejor para el país que pues dos sectores que hasta hace poco estaban muy distanciados, los ganaderos y el gobierno, más que entrar en un escenario de confrontación, entren en uno de cooperación. Yo destaco eso como colombiano, creo que es positivo. Creo que también es muy positivo que el gobierno no esté hablando de expropiaciones o nacionalizaciones o confiscaciones, sino más bien de comprar la tierra y pagar el avalúo comercial de esas tierras. Yo creo que eso es un paso muy positivo. Se ha hablado de que esto se haría en un periodo, en un plazo, digamos, de 5 años, 600.000 hectáreas por año. Eso nos lleva a una cifra que puede estar en los 10, 12 billones de pesos por año. Entonces, a mí me parece que eso es viable siempre y cuando el gobierno diga, esa es mi prioridad. Lo que no es viable es que el gobierno diga, me voy a gastar 10 billones de pesos comprando tierras por año. Y voy además a gastarme 5 o 6 billones de pesos dando unos subsidios adicionales, por ejemplo, a los colombianos en condición de pobreza en la tercera edad. Y además voy a dar unos subsidios a los estudiantes. Y además voy a construir escuelas. Es decir, ya eso entra en una categoría de promesas que para las que al final del día no hay recursos. O sea, esto lo que le exigiría al gobierno es priorizar, decir, mire, esto es lo que yo realmente quiero hacer, quiero pasar a la historia como el gobierno que ayuda a resolver el problema de acceso a la tierra, y además quiero dar el paso de la mano de los propios terratenientes que van a vender esa tierra, y ahí se le encuentra dentro del presupuesto general de la nación la prioridad de esos recursos. Lo que no puede hacer es todo a la vez. Entonces yo creo que los 10 billones de pesos anuales sí pueden existir, pero no puede ser eso más muchas otras cosas.
Le voy a hacer una última pregunta porque sabemos que tiene ya un compromiso y es la siguiente. Si usted fuera el asesor económico del presidente Petro y estuviera sentado en privado ahí con él en la oficina, en el despacho del presidente, ¿qué sugerencia le haría en materia económica? ¿Qué consejo le daría después de todo lo que usted nos ha expuesto aquí en esta entrevista? Uno puede tener las mejores intenciones, las mejores propuestas. Uno puede tener claras las necesidades de nuestro país. Y uno sabe las angustias y la urgencia que hay de satisfacer muchas necesidades y resolver muchos problemas. Pero también hay otra realidad. Y esa realidad se llama los mercados. Los mercados son implacables. Los mercados, digamos, no se convencen con argumentos de espérese que más adelante se van a arreglar las cosas. Los mercados actúan con una fuerza hoy vehemente. Le decía hace un rato, Juan Carlos, fíjese, a la primer ministro de Inglaterra le tocó recular, le tocó sacar al ministro de Hacienda, que no duró sino más o menos un mes, porque fue muy fuerte la presión de los mercados. Entonces no se puede gobernar ignorando unas realidades, y las realidades son: hay que generar confianza, las finanzas públicas hay que manejarlas con muchísima responsabilidad, con muchísima prudencia, porque si no, por tratar de hacer más, se acaba haciendo menos. Porque si usted empieza a tener un país donde el costo del financiamiento del gobierno, que hoy está en 14%, se le sube más, o si usted tiene una tasa de cambio que hoy está en 4.700 y se le sube más, al final son muchos más los problemas que genera que los que resuelve. Entonces debería tener unos audífonos muy bien puestos para escuchar lo que está pasando en los mercados. Y lo que está pasando en los mercados en este momento no es bueno. Es una señal de alerta. Hay que estar supremamente atentos porque los mercados hoy no están creyendo el mensaje del gobierno, lo consideran desordenado, no lo consideran suficientemente cohesionado y consideran que no está clara cuál es como la prioridad que tiene este gobierno. Está disparando para todos los lados y no está al final dando unas señales claras de hacia dónde van las cosas. Es Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y de otras carteras. Doctor Cárdenas, gracias por haber estado aquí en Voces RCN. Gracias a ustedes. 7 de la noche, 13 minutos.